Bienvenidos a todos mis alumnos y a todos aquellos que están interesados en ver estos videos. Estos videos son de la materia de tópicos avanzados de programación que tiene que ver con el diseño de interfaces gráficas. En este caso nosotros estamos utilizando el lenguaje de programación Java y NetBeans como plataforma de desarrollo integrado. Dentro de los temas que se han visto en esta materia, se está trabajando ya con manejo de eventos. Entonces el proyecto que vamos a trabajar en esta ocasión se va a presentar en 3 videos. El primero de ellos tiene que ver con la modelación de los objetos para después trabajar con las vistas y finalmente trabajar con el manejo de eventos. Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de este proyecto. Este proyecto está marcado con el número 18 y le vamos a dar como nombre evento ratón, ya que vamos a trabajar con eventos generados por acciones a través del ratón de la computadora. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Vamos a aplicar la arquitectura modelo vista controlador para manipular un círculo en el contexto gráfico. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear una ventana donde vamos a tener un contexto gráfico y en ella vamos a poder mover un círculo usando el ratón. Tenemos que seleccionar el círculo y desplazarlo. También vamos a mostrar en esta interfaz gráfica la ubicación del círculo, del centro del círculo, que va a estar colocado en la esquina inferior izquierda, y también del puntero del ratón, que va a estar del lado contrario. Bien, para eso vamos a aplicar la arquitectura modelo vista controlador. Nuestro modelo va a ser una clase, ¿sí?, que le vamos a llamar punto, que va a referirse a un círculo con radio y con color. Nosotros vamos a estar usando clases ya previamente establecidas en la API de Java. Si en este caso vamos a ocupar la clase point, que nos va a servir para tomar ciertas características de un punto. Después vamos a trabajar con la vista, que va a ser un panel donde a través del método paintComponent vamos a poder dibujar nuestro modelo. Y finalmente, para trabajar con las interacciones del ratón y la interfaz gráfica, necesitamos una clase controladora, que en este caso tiene que estar preparada para escuchar y trabajar con eventos del ratón. De esta forma vamos a trabajar en este proyecto. Vamos a empezar por la parte del modelo. Antes que nada vamos a crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto, como les decía, está marcado con el número 18. Entonces vamos a nuestro entorno de desarrollo. Y aquí tenemos los proyectos que ya hemos desarrollado en clase presencial. Y entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto lo creamos como una aplicación de Java, porque va a tener el método main, ¿sí? Y nada más nos tenemos que asegurar que esté en la carpeta adecuada. Nosotros tenemos carpetas por unidades de estudio. Entonces aquí vamos a darle el nombre, en este caso es 18 evento ratón, y checamos que está en la unidad 1. Y ahora vamos a darle nombre a la clase principal. Tenemos que modificar su nombre, ya que al ponerle número inicial al proyecto, NetBeans le añade las letras PKG. Entonces estas las evitamos. Y siempre genera una clase con el nombre de main, pero para nosotros tener controlado nuestro código le vamos a llamar como el proyecto. Al hacer esto terminamos de configurar nuestra aplicación de Java y nos va a generar entonces una clase con el método main. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Vámonos a nuestras diapositivas, ¿sí? Al generar entonces esta clase, nosotros vamos a configurar primero una ventana a través de la clase GFrame. De nuevo nos vamos a nuestro código y aquí colocamos el GFrame.
tenemos, vamos a ponerle esto como título, y aquí nos indica NetBeans que debemos importar la librería de Swing. Ahora configuramos las características de la ventana. Le vamos a decir que cuando opriman la X de salir, se salga efectivamente a través de este método. Y aquí le pasamos un valor que nos indica que se salga exit on close, y después ponemos a nuestra ventana visible. Ya que tenemos nuestro proyecto, nosotros vamos a correrlo para ver cuál es el resultado. Siempre lo vamos a hacer a través de este botón, que es el que corre el proyecto. Y aquí tenemos nuestra ventana, ¿sí? No tiene ningún contenido porque todavía no lo construimos. Muy bien, y entonces, como le establecimos que terminara la ejecución cuando le piquemos a la X, pues eso es lo que está haciendo. Bien, sigamos con nuestras diapositivas. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a trabajar ahora con el modelo. Vamos a utilizar una clase que le vamos a llamar punto, con la cual vamos a modelar a un círculo con un radio, y vamos a utilizar la clase point de la API de Java. Bien, nuestro círculo entonces va a tener los siguientes elementos. Va a tener un centro definido por las coordenadas X y Y. También va a tener un radio, ¿sí? Y le vamos a definir el color con el cual se va a pintar este círculo. Para hacer esto, nosotros vamos a usar entonces cosas que ya están definidas en la clase point. La clase point pertenece a el paquete AWT de Java y tiene estos campos que vamos a utilizar, X y Y, para que nos refieran al centro del círculo. También tiene constructores. Nosotros de estos constructores vamos a usar el que tenemos marcado, donde para crear un círculo vamos a utilizar el constructor de la clase point, donde vamos a pasarle las coordenadas de su centro. Adicionalmente, la clase point tiene una serie de métodos útiles para trabajar con el punto. De estos, nosotros vamos a utilizar el método distancia, que hereda de la clase point2D, como podemos observar aquí en la jerarquía de clases. Ese método de distancia nos va a servir para calcular la distancia entre el punto, en este caso sería el centro del círculo, y un punto que le pasamos como parámetro a través de sus coordenadas X y Y. Observen que el método de distancia está sobrecargado, que hay una versión que es estática, donde podemos calcular la distancia entre dos puntos pasados como parámetros, o tenemos otra versión del método distancia donde le pasamos un objeto de la clase point2D. Nosotros vamos a ocupar la que tenemos marcada. Seguimos adelante. Entonces, nosotros lo que queremos es presentar el círculo en el contexto gráfico. Este es un objeto de la clase punto, es decir, modela un círculo. Como este círculo se puede dibujar, nosotros decimos que es dibujable, ¿sí? Tiene esa característica, pero esta característica nosotros la vamos a estar utilizando en varios proyectos. Es decir, vamos a crear modelos que también tengan la capacidad de presentarse en el contexto gráfico. Es decir, estos modelos van a ser dibujables. Por ejemplo, nosotros vamos a dibujar estrellas, flechas y otros objetos. Entonces, para hacer eso vamos a construir una clase que me va a indicar esa característica común de varios modelos, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma. Ya comentamos que nuestro círculo
que lo vamos a identificar con la clase punto, va a tomar características de la clase point, XY, su constructor y el método de distancia, pero ahora también vamos a decir que es dibujable, es decir, que va a tener un método que le vamos a llamar nosotros dibujar, al cual le vamos a pasar un objeto de la clase graphics, que como ya se había comentado previamente, esta clase es una brocha con la cual nosotros podemos dibujar en el contexto gráfico. Bien, este método lo vamos a definir en una clase muy especial que nosotros le llamamos una interface. Esta interface lo que hace es que solamente define los métodos que se pueden implementar sin poner el cuerpo. Vamos a trabajar con esta interfaz primero, y para eso vamos a crear un proyecto donde vamos a crear todas las clases que nosotros consideramos que vamos a usar en diferentes proyectos. Por ejemplo, dibujable lo vamos a estar utilizando muy seguido, entonces lo vamos a colocar en este proyecto dentro de uno de estos tres paquetes. El primero va a tener aquellas clases que van a ser clases controladoras. El segundo, aquellos que tienen los modelos, y el último, las vistas. En este caso, dibujable lo vamos a crear en la clase modelos. Nuestra clase punto también la vamos a usar en otros proyectos, entonces en el momento en el que nosotros la construyamos la vamos a guardar en el paquete modelos. Vamos entonces a nuestro entorno para crear ese proyecto. Bien, ya tenemos aquí el proyecto 18, pues ahora vamos a crear un nuevo proyecto que no es una aplicación de Java porque no tiene el método main, es una librería de clases. Bien, vamos a seleccionar esa opción y le vamos a dar aquí el nombre. En este caso, como son aplicaciones que implementan modelo vista controlador para la materia de tópicos avanzados de programación, pues así le llamamos a nuestro proyecto: tópicos avanzados de programación, modelo vista controlador. Y le damos terminar para que nos haga la creación de este proyecto, que se va a mantener en la unidad 1. Entonces ahora aquí ya tenemos este proyecto. Aquí, si nosotros observamos su contenido, pues todavía no definimos ningún paquete. Vamos a crear entonces ahora tres paquetes. El primero de ellos va a ser un paquete que le vamos a llamar controladores. El siguiente paquete que le vamos a crear aquí con paquete de Java se va a llamar modelos. Está en el proyecto MVC. Y entonces ya tenemos aquí en el proyecto dos paquetes. Y finalmente, de nuevo colocados en los paquetes, le damos otro paquete que le vamos a llamar vistas. Y terminamos. Entonces aquí ya tenemos los tres paquetes. Muy bien, sigamos en nuestra diapositiva. Para ver qué es lo que continúa. Bien, pues ahora ya vamos a construir nuestra clase punto. ¿Sí? Algo aquí, ok, perdón, primero vamos a construir la interfaz dibujable en el paquete modelos. Entonces nos colocamos de nuevo en nuestro entorno, y en el paquete modelos vamos a crear una nueva clase, pero esta clase va a ser una interface, una interfase. Ok, seleccionamos esto y aquí le ponemos el nombre. Observemos que debe estar en el proyecto que nosotros le indicamos y es dibujable. También observamos que debe estar en el paquete modelos. Ya teniendo esto, se crea en automático
la interface dibujable en el paquete modelos. Bien, vamos a crear aquí entonces nuestro método que va a indicar que el modelo se puede dibujar. Entonces es un método, lo hacemos public, no nos devuelve nada y se va a llamar dibujar. Este método va a recibir un parámetro que va a ser una referencia a un objeto de la clase graphics. Y terminamos aquí. Hay que importar la clase que está en AWT para que sepa dónde buscar. Y observamos que a este método no le creamos ningún cuerpo, simplemente es el nombre del método, ¿sí? Estos métodos son abstractos, ¿sí? Sin embargo, como están dentro de una interfaz, no es necesario escribir que sean abstractos. Ya que tenemos eso, ya tenemos nuestra interfaz dibujable y ahora lo que sigue es crear nuestro modelo. Vamos a pasar a las diapositivas. Ya tenemos dibujable y ahora vamos a crear nuestro modelo. Como les decía, es un círculo que tiene un centro, radio y color. Bien, vamos a crear entonces una clase punto que va a heredar de la clase point porque nos interesan estos valores y el método distancia. ¿Sí? Adicionalmente va a implementar dibujable, es decir, que va a tener el método dibujar. Como la clase punto implementa dibujable, tiene una obligación de tener un método que se llame dibujar. Y como este método está declarado en dibujable, pues nosotros vamos a indicar que lo estamos redefiniendo. Y ya le pondríamos el cuerpo del método dibujar. Bien, nosotros estamos heredando de la clase point, estamos heredando x y y, entonces nosotros ya no lo declaramos como atributo, simplemente declaramos como atributo aquellos elementos que son adicionales a nuestro modelo. En este caso es el radio y el color. Bien, nosotros vamos a definir constructores para crear objetos de la clase punto. Vamos a definir un constructor, como lo vemos aquí marcado, que va a recibir 4 parámetros. Los primeros dos son el centro, las coordenadas del centro, el siguiente es el radio y el color. Estos son parámetros, son variables locales, entonces tenemos que hacer una asignación a los atributos de nuestra clase. Bien, como x y y no están definidos en la clase punto, sino están heredados de point, nosotros los vamos a inicializar, ¿sí?, a través de llamar al constructor de la clase punto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra super y manejándola como método. Cuando nosotros encontramos esto en el código, siempre debe ser la primera línea del constructor, ¿sí?, la primera instrucción, y esto lo que significa es que va a invocar al constructor de la clase padre. En este caso va a ser el constructor de la clase point. ¿Cuál constructor va a ser? Pues aquel que tenga 2 parámetros enteros. Y como vimos previamente, existe un constructor que recibe los valores de x y y. Y ahora, después de que ya inicializamos los valores de las coordenadas del centro, pues ahora vamos a inicializar el radio asignándole el parámetro al atributo, y también vamos a hacer lo mismo con el atributo color. Bien, este sería nuestro primer constructor. Vamos a definir un nuevo constructor que no tenga parámetros. Esto me va a servir para crear modelos que sean los predefinidos. En este caso, para hacer esto, pues tendríamos que asignarle los valores a las 4 propiedades, a los 4 atributos de nuestro modelo. Para hacer eso, en esta línea podríamos escribir las mismas instrucciones que tenemos aquí.
Sin embargo, para hacer consistente el código, en lugar de hacer esto, siempre lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al constructor que tenga más parámetros en nuestra clase, ¿sí? A través de la palabra reservada this y considerándola como un método. Entonces aquí cuando ve this, el compilador entiende que es un constructor de la misma clase que tiene 4 parámetros. ¿Cuáles son? Es este constructor. Entonces aquí le vamos a indicar que x valdrá 0, y también valdrá 0, el radio será 0 y el círculo va a ser de color negro. Bien, pues vamos a nuestro entorno para diseñar la clase punto. La vamos a poner de nuevo en el paquete modelos. Entonces sobre ese paquete le damos botón derecho y creamos una nueva clase. Esta clase se va a llamar la clase punto. Consideramos que está en el proyecto modelo vista controlador en el paquete modelos. Y terminamos la declaración. Y entonces esto lo que hace es que crea una clase. Aquí nosotros vamos a decirle que va a heredar elementos de la clase point y tenemos que indicarle dónde está esa clase, está en AWT. Bien, ahora vamos a decir que este modelo tiene los atributos que nosotros necesitamos. Vamos a crear, como son atributos, su acceso debe ser privado. Vamos a definir el radio como entero y vamos a definir color, el color de nuestro círculo, como una referencia de la clase color. También tenemos que indicarle dónde está en AWT. ¿Sí? Ahora vamos a crear el constructor y le vamos a poner aquí que necesitamos pasarle 4 parámetros. ¿Sí? Y vamos a inicializar x y y. Como sabemos que están en la clase punto, llamamos a el constructor de punto con x y y. Y ahora vamos a inicializar el atributo radio con el parámetro radio. Y vamos a inicializar color con el parámetro color. Ahí tenemos nuestro constructor. Y ahora vamos a crear un nuevo constructor que va a ser un constructor sin argumentos. ¿Sí? Y vamos a inicializar, como les decía, nosotros pudiéramos llamar aquí de nuevo para inicializar x y aquí decirle que el radio va a ser 0, pero esto puede causar inconsistencias porque puedo olvidar inicializar color, por ejemplo, y cuando se haga la creación con este constructor, el color va a tener un valor nulo en lugar del color negro como nosotros quisiéramos. Entonces, para evitar eso, para evitar las inconsistencias, vamos a llamar al constructor que ya tenemos definido a través de this y le vamos a decir que es 0, 0, que está en el origen, que va a tener el radio 0 y el color que va a usar es el color negro. Con eso nosotros ya tenemos los constructores. Fíjense que solamente aquí en el constructor estoy haciendo uso de los atributos radio y color. ¿Sí? No tengo problema porque son privados y el constructor pertenece a la clase. Sin embargo, nosotros en algún otro proyecto, por ejemplo en el controlador de nuestro proyecto de eventos ratón, vamos a tener que cambiar las características del punto, por ejemplo x y y. Entonces necesitamos tener acceso a estos atributos de fuera de una clase.
de la clase punto. Bien, entonces para hacer eso no le podemos cambiar el modificador a público, porque entonces echaríamos abajo toda la teoría del encapsulado de la programación orientada a objetos, y entonces lo que tenemos que hacer es proporcionar los métodos que permitan acceder a estos atributos, es decir, los métodos set y get. ¿Cómo le hacemos? Bueno, es muy fácil. Nosotros le podemos dar botón derecho sobre la clase, y entonces aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas es insertar el código, y aquí me dice qué cosa es lo que quiero insertar. Tengo varias opciones, y aquí tengo que puedo insertar los métodos get, los métodos set o ambos. Al hacer eso me genera esta pantalla, y aquí seleccionamos cuáles son los eh, atributos a los cuales les quiero poner set y get, ¿sí? Bien, y aquí que me dice que encapsule los campos. Esa es una forma. Hay otra forma que es la que yo prefiero, que es igual botón derecho, y en lugar de insertar código me voy a refactorar o refactorizar, y aquí tengo varias opciones. Dentro de ellas la que me interesa es esta que dice encapsular campos. Bien, vamos a seleccionarla, y aquí me aparece una ventana de diálogo donde me aparecen los atributos y con la opción de qué métodos quiero utilizar. Bien, nosotros necesitamos para los dos atributos tener set y get, entonces selecciono todos. Bien, y abajo me pone las características de la forma en la cual se van a crear estos métodos. El punto de inserción lo podemos dejar por default, o podemos decirlo que lo ponga al final de nuestra clase, que es donde normalmente ponemos los métodos set y get. Después le podemos decir que los ponga que en pares, get y set, o primero los get y luego los set. Nosotros vamos a dejarle esta opción, la inicial. Nos dice que si queremos poner comentarios de Javadoc, se los vamos a dejar, que la visibilidad del campo va a ser privado. Nosotros ya lo habíamos escrito, pero aquí lo podemos cambiar. Ya sabemos que como es un campo, lo vamos a dejar privado. Y también nos dice que cuál es la visibilidad de los métodos. Pues como son métodos, los vamos a dejar públicos. Y antes de terminar, aquí hay dos selecciones que son importantes comentar. La primera de ellas dice que use los métodos accesores, set y get, aun cuando los campos sean accesibles, es decir, que tengamos el derecho o la posibilidad de verlos. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero usar los métodos set y get dentro de la misma clase donde están los atributos, se podría hacer. Sin embargo, esto cada vez que encuentre, por ejemplo, el atributo radio, lo va a sustituir por get radio, y esto nos puede causar que nuestro código se nos haga más complejo, ¿sí? Entonces no lo vamos a usar, lo vamos a desmarcar. Y la otra opción que tenemos es que me dice que puede generar un property chain, un soporte para property chain. ¿Qué significa esto? Que va a generar elementos que van a permitir crear eventos cuando nosotros le cambiemos el valor a un atributo, para después manejarlos en alguna otra clase, ¿sí? O sea, cuando hacemos un cambio de una propiedad que sería un atributo con métodos set y get. Nosotros no lo vamos a manejar por el momento, tal vez en algún video adicional platiquemos de cómo trabajar con property chain. Entonces lo dejamos sin seleccionar. Ya que tenemos esto definido, le decimos que refactore, y en automático nos va a crear los métodos set y get, como vemos aquí. Muy bien, ya tenemos prácticamente terminado nuestra clase, nuestro modelo punto, pero nos falta decir que es dibujable. Lo vamos a hacer a través de implementar la interfaz que se llama dibujable. Al hacer eso, se genera aquí un error donde nos dice el entorno, nos dice NetBeans, que la clase punto no es abstracta y no
redefine el método abstracto dibujar que está definido en dibujable. Lo que nos está indicando es que debemos tener un método que se llame dibujar. Entonces, utilizando la interfaz, le decimos que implemente todos los métodos abstractos. Y entonces ya lo hizo y la interfaz lo que hace es que lo pone al final. Observen que aquí está el método dibujar, ¿sí? Ya nos está indicando que estamos redefiniendo el método y nos está colocando esta línea con la cual, si no lo modificamos, se va a generar una excepción. Está lanzando una excepción que está creando a través de new y su constructor, que es una excepción que nos dice que esta operación todavía no está soportada, es decir, que todavía no está implementada con este mensaje. Entonces nosotros, como vamos a ya implementar el método de dibujar, esto se lo vamos a quitar, se lo eliminamos y vamos a mover de lugar el método dibujar, lo vamos a poner después de los constructores. Ok, ya lo tenemos ahí. Bien, ahora vamos a nuestras diapositivas. Ya tenemos la estructura inicial de nuestro modelo. Lo siguiente sería hacerlo dibujable. Entonces, nosotros ya tenemos el método dibujar y aquí nosotros sabemos que para dibujar un círculo tenemos que ocupar el método filloval o drawoval. ¿Sí? Este método necesita 4 parámetros: la esquina x1, y1, el ancho y el alto de un rectángulo dentro del cual va a estar inscrito nuestro elipse, en este caso nuestro óvalo, nuestro círculo, porque este es un círculo. Entonces nosotros solamente conocemos las características del centro y el radio. Nos falta entonces determinar las coordenadas de x1 y de y1, la esquina superior izquierda del área rectangular, el ancho y el alto, que en este caso van a medir lo mismo. ¿Sí? El detalle es que no sabemos cuáles son esos valores. Bien, pues vamos a analizar esto para determinar esos valores y poder dibujar el círculo. Como nosotros sabemos, este círculo va a estar en el contexto gráfico. El contexto gráfico tiene asociado un sistema de referencia donde la esquina superior izquierda del contexto gráfico, en este caso del panel, se considera el origen. Aquí. Hacia la derecha X es positivo y hacia abajo Y es positivo. Esto significa que si nosotros estamos en este punto, la distancia que hay entre el eje vertical y todos los puntos en esta línea, esa distancia es precisamente x1. Todos estos puntos tienen x1 de distancia. Y si hacemos la misma consideración para el eje horizontal, todos los puntos que están en la línea horizontal tienen una distancia que va a ser y1. ¿Okay? Ahora vamos a analizar el centro. Nosotros sabemos que todos los puntos que están en el perímetro de este círculo están a una distancia del centro. Esa distancia es el radio. Si consideramos todos los puntos que están en este radio horizontal, esta distancia debe ser radio de el perímetro al centro. Y nosotros consideramos todos los puntos que están en esta línea respecto a la línea vertical, pues su distancia va a ser x. ¿Sí? Hagamos el mismo análisis para los valores en y. Entonces sabemos que este punto está a una distancia radio del centro, ¿sí? Porque está en el perímetro, y la coordenada y está a y de distancia del eje vertical. De aquí observamos entonces que x es la suma de x1
más radio y y es la suma de y1 más radio. Como nosotros necesitamos conocer x1, pues aquí simplemente diríamos que x1 es x menos el radio y y1 sería y menos el radio. Ahora, el ancho pues es la distancia que hay entre dos puntos opuestos de nuestro perímetro, sería 2 veces el radio, igual el alto. Por lo tanto, esos son los valores que tienen x1, y1, ancho y alto. Bien, vamos a implementar eso en nuestro código dentro del método dibujar. Vámonos al entorno. Bien, entonces aquí en el método dibujar, que ya lo tenemos aquí preparado, pues vamos a dibujar el círculo. Lo primero que vamos a hacer es definir el color con el cual vamos a pintar el círculo. Y vamos a usar entonces aquí el atributo color. Después vamos a dibujar nuestro círculo, filoval, y le vamos a pasar la coordenada x1, que ya quedamos que era x menos el radio, y y1 va a ser y menos el radio, ¿sí? Ahora el ancho va a ser 2 veces el radio y el alto va a ser 2 veces el radio. Esto nos va a pintar un círculo lleno del color que definamos. Queremos ahora que nuestro perímetro resalte, entonces lo vamos a dibujar y vamos a cambiar el color. Le vamos a poner que quiero que ahora pinte de color negro y entonces vamos a ocupar la misma instrucción de fill oval para dibujar el perímetro, pero en lugar de que sea fill vamos a dibujar solamente el contorno. Con esto nosotros ya estamos preparados para poder dibujar nuestro modelo. Ya lo hicimos dibujable. Ok, bueno, pues ahora vamos a ir a nuestras diapositivas para continuar nuestro diseño. Bien, ya nosotros le colocamos los métodos set y get como lo platicamos y adicionalmente vamos a poner un método con el cual le vamos a preguntar a nuestro modelo que me dé la ubicación del centro porque lo necesitamos y lo vamos a poner como un string. Los valores del centro los vamos a poner entre paréntesis y separados por una coma. Entonces para eso vamos a utilizar el método toString que me va a convertir, me va a devolver más bien, me va a devolver un string asociado a el modelo. Entonces vayamos de nuevo a nuestro código y aquí lo vamos a crear. Vamos a definir el método toString que siempre devuelve una referencia a una cadena de caracteres, no tiene parámetros. Aquí me va a decir que este método está definido porque este método está declarado en la clase object. Entonces nosotros aquí le decimos que efectivamente estamos redefiniendo el método y ahora vamos a devolver lo que queremos. En este caso va a ser los valores de x y y como una cadena. Muy bien. Sigamos entonces con las diapositivas. Vamos a continuar con las diapositivas. Tenemos aquí que ya hemos creado nuestro modelo con la interfaz dibujable. Antes de terminar esta primera parte de la explicación y continuar con el siguiente video, vamos a regresar al código y aquí vamos a compilar esto que hemos hecho. Nosotros podemos simplemente darle botón derecho y compilar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a construir un archivo que va a contener todos los bytecodes de las clases que tengo definido en este proyecto. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros
observamos acá en la parte superior tenemos dos botones, uno que es un martillo y otro que es un martillo y una escoba. El martillo lo que hace es que construye el proyecto. Esto de construir el proyecto significa que va a compilar los códigos fuente y va a generar sus archivos asociados con extensión .class, los bytecodes. Pero adicionalmente va a generar un archivo que va a comprimir estos bytecodes y lo va a manejar como un solo archivo. Bien, eso lo hace el martillo. El que tenemos a la derecha lo que hace es que si había ya un archivo comprimido previamente, lo elimina todos esos archivos y vuelve a generar todo el proyecto. Nosotros vamos a estar trabajando con este botón. Lo mismo lo podemos hacer colocándonos en el proyecto, dando botón derecho, y aquí tenemos la opción de construir, ¿sí? O limpiar y construir. Sería esta la opción. Bien, ¿qué va a pasar? Observen ustedes que nosotros estamos en el entorno, estamos viendo eh, una pestaña que dice proyectos, pero también tenemos aquí una que dice archivos, y esta lo que va a generar es una vista de cómo están físicamente creados los archivos. Observamos aquí tenemos una carpeta que está asociada a nuestro proyecto. Si nosotros la abrimos en este momento, tiene estas carpetas, tres carpetas y un archivo que es de configuración de NetBeans. También la primera carpeta es de configuración. La que nos interesa es la src, donde aquí tenemos propiamente carpetas, una carpeta por cada paquete, y en la carpeta modelos tenemos nuestros archivos de código fuente .java. Es lo único que tenemos aquí. Bien, ¿sí? Pues ahora vamos a darle aquí sobre el proyecto. Estamos colocados sobre el proyecto. Le digo aquí con el martillo y la escoba que limpie y construya. Vamos a ver qué pasa. En este momento se están creando dos carpetas adicionales. Una de ellas es la carpeta build, que si nosotros checamos tiene varias carpetas. La que nos importa es la carpeta de clases, y aquí observen que dentro de clases tiene para la carpeta modelos tiene los bytecodes. Aquí están separados, ¿sí? Esta carpeta es donde está propiamente lo que se corre del proyecto, pero la carpeta dist es la que nos interesa, porque la carpeta dist acaba de crear un archivo con la extensión jar o jar, ¿sí? Se acostumbra a decirle jar, y dentro de este archivo es un archivo comprimido, tiene los paquetes, y dentro del paquete modelos tiene los bytecodes. Todo esto está ya no separado en dos archivos, sino está en uno solo, que sería que es el archivo jar. Esto es importante porque lo vamos a usar más adelante para crear librerías y hacer más rápido nuestro desarrollo. Ok, entonces volvemos a nuestro diapositivas, y con esto finalizamos el primer video, que tiene que ver con el desarrollo de eventos de ratón. En el siguiente video vamos a platicar de la parte de la vista. Les agradezco su tiempo, su atención, y nos vemos en el siguiente video.